Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso que es el Evangelio de Lucas en su primera parte. Damos muchas gracias a Dios porque estamos llegando prácticamente al final de esta primera parte, es decir, es la sesión número 12 del Evangelio de Lucas en su primera parte, donde prácticamente estamos llegando a lo que sería el capítulo 11, casi la mitad del Evangelio. Recordemos que el Evangelio tiene 24 capítulos, ¿no? La mitad sería obviamente el capítulo 12, pero estamos llegando al capítulo 11, donde hemos estado estudiando tanto pues el anuncio, el advenimiento, el bautismo, y obviamente también la tentación en el desierto, el ministerio en Galilea, y en sesiones pasadas hemos estado estudiando recientemente el ministerio en Judea de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, ahora que estamos llegando a esta sesión 12, prácticamente estamos en la antesala de Jesús llegando a Jerusalén para lo que será la última parte de su ministerio. Entonces le pido de favor que me acompañe para hacer una oración y poder estudiar ya esta sesión, la 12ª, con la cual cerramos la primera parte del Evangelio de Lucas. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, te damos muchas gracias por cuanto eres bueno. Gracias por la bendición de poder estudiar este Evangelio, mi Dios, rico en enseñanza, rico en parábolas, rico, Señor Padre, en testimonios, en lo que tu Hijo amado hizo con todos aquellos, Padre, que mi Dios, fungieron como asociados en el ministerio, o con todos aquellos que fungieron como ponentes incluso, porque a través de todos ellos, nuestro Dios, Padre, has mostrado la sabiduría, la perfecta humanidad y la perfecta divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero Señor, también te damos gracias porque todas estas lecciones impactan en nuestra vida, en nuestros corazones, y nos enseñan a vivir de una manera más agradable para contigo. Ayúdanos en esta última sesión, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos ya prácticamente aquí en la sesión 12 de esta primera parte del estudio de Lucas, y estamos llegando al capítulo 12 de nuestro primer tomo de este estudio, que es Verdadero Hombre, Verdadero Dios, del autor Alberto T. Platt, de este comentario de Ediciones Las Américas del Evangelio de Lucas. Alberto T. Platt ha desarrollado un estudio para comentar el Evangelio de Lucas en 2 tomos. Aquí prácticamente tengo yo lo que sería el tomo 1, donde, si Dios lo permite, continuaremos con la segunda parte de este curso, obviamente basada en el tomo 2. Alberto T. Platt nos lleva a este capítulo 12, titulado El Hijo del Hombre condena la blasfemia y la incredulidad. Y no es otra cosa sino el rechazo que recibe Jesús, donde lo ha venido recibiendo de muchas partes, de muchas áreas o muchos niveles, si me lo permite, sociales. Es decir, lo ha rechazado el propio pueblo donde creció, Nazaret, lo han rechazado algunos extranjeros, ¿no? Vamos, lo ha rechazado hasta su propia familia. Pero aquí se va a dar un rechazo un tanto característico, ¿no? No por quienes hacen el rechazo, son los fariseos, son los escribas que estarán rechazando todo el ministerio, ¿no? Pero el argumento con el cual rechazan a nuestro Señor Jesucristo en esta situación que vamos a estudiar en particular, pues obviamente torna el asunto muy delicado, ¿no? Y es así que se presenta una blasfemia con la cual Jesús no solamente va a confrontar a los opositores,
sino que nos dejará una lección a todos nosotros, dejará una lección a sus discípulos y dejará una lección también a su iglesia. Bien, entonces entremos de lleno, entremos en materia, perdón, esta sesión 12, donde como siempre Alberto T. Platt nos regala como inicio un pasaje, un versículo que representa muy bien el contenido del estudio, ¿no? Se vuelve icónico el versículo, y en este caso es Lucas 11, versículo 10, donde dice: pero todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Recordemos que esta es una lección que Jesús da acerca de la oración. Uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar. Lucas no nos dice qué discípulo es, y Jesús habla acerca del Padre Nuestro. No hay que confundirlo con la enseñanza del Padre Nuestro que se da en Mateo 6, ¿no? Se entiende que esta es otra ocasión, porque en la de Mateo 6 son los 12 discípulos. Aquí se entiende que está con más discípulos, se piensa que son los 72 discípulos que había enviado previamente, ¿no? Les enseña también la oración modelo, ¿no? Que no es una oración que se deba de repetir tal cual, es modelo por las áreas que abarca: el reconocimiento de Dios, ¿no? El reconocimiento de Dios tanto en su lugar como en su deidad, en su majestad, ¿no? Pero también es el reconocimiento de nosotros, ¿no? De nuestra necesidad que tenemos de Dios en el sustento, en el perdón, ¿no? En la protección frente a las tentaciones, etc. Da una enseñanza muy hermosa este pasaje en cuanto a la oración, cuando Jesús les dice a sus discípulos: imagínense que van a ver a un amigo en la noche, ¿no? Y le van a pedir un pan prestado, y él les dice que ya ha cerrado la puerta y que ya su familia está acostada, ¿no? Y ahí Jesús les empieza a enseñar y nos ministra, a nosotros nos enseña la importancia de perseverar en la oración, ¿no? De cierto les digo que si ustedes siguen insistiendo, llamando a la puerta, su amigo se levantará y les dará el pan, ya no tanto por ser su amigo, sino porque, pues discúlpenme la expresión, ya lo fastidiaron, ¿no? De tanto estar tocando la puerta, ¿no? Con Dios no es así, a Dios no lo fastidiamos, Dios no va a cerrar la puerta, ¿no? Pero Jesús empieza a ministrar acerca de la importancia de perseverar en la oración, y entonces remata con esta idea, ¿no? ¿Por qué? Porque todo aquel que persevera, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Lo cierto es que ni la predicación de Jesús, ni las señales, vamos, ni siquiera su presencia, ¿no? De hecho era rechazado por su aspecto físico, fueron suficientes para convencer a todo el pueblo. No nos extrañe lo que Juan nos dice en su evangelio, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Y no es sorpresa que suceda actualmente. Hoy vivimos un mundo que no reconoce a Jesús, que denigra a Jesús, que se burla de Jesús, ¿no? Muchos dicen: es que si Cristo viniera, estuviera presente y lo viéramos todos, hiciera un milagro, todos creerían. Bueno, mi hermano, mi hermana, Jesús ya vino, hizo milagros, no uno, hizo muchos, y aún así fue rechazado, ¿no? Volvería a suceder como sucedió en la parábola de Lázaro y rico, el rico y Lázaro, perdón, donde estando el rico en su condición de condena, le pide al padre Abraham: envía profetas a mi familia, envía profetas que puedan advertir de esta situación. Y la respuesta de Abraham es: pues se les ha enviado y no les han creído, ¿no? Habla del corazón que tenemos los hombres, ¿no? De siempre un corazón con una naturaleza a darle la espalda a Dios. Sin embargo, Lucas nos presenta, le decía yo, algo más que una mera indiferencia contra Jesús, ¿no? Sino que se da una blasfemia terrible, donde a Jesús lo califican como un demonio o como el emisario de un demonio, ¿no? El emisario del propio Satanás. Es esta situación en la cual Jesús libera a las personas de demonios, y entonces a los fariseos pues parece que les ofende esta situación,
y dicen o sea, note usted de entrada el trato, ¿no? Este trato tan despectivo. No echa demonios si no es por Satanás, o sea, pertenece a Satanás, ¿no? Hay evidencia abundante de la autoridad de Jesús sobre los demonios en los evangelios, y creo que donde más lo vemos es en Mateo y en Lucas. Ellos se enfocan mucho en cómo autentificar que Jesús es el Mesías, y lo veremos en la autoridad que tendrá sobre autoridades religiosas, sobre el pueblo mismo, sobre la misma naturaleza, ¿no? Él va a calmar la tempestad, va a ordenar al viento y al mar que se calmen, ¿no? Todas estas son señales que autentifican que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Y lo mismo va a suceder con los demonios, ¿no? Donde Jesús va a liberar a los que son oprimidos por demonios, ¿no? De hecho, los demonios reconocen su poder. Hay quienes dicen reconocen su señorío. No, porque no le llaman Señor. Pero sí reconocen su poder, ¿no? Has venido antes de tiempo para juzgarnos, porque sabemos de tu poder, ¿no? Pero no es que reconozcan tanto su señorío, ¿no? Reconocen su posición, pero no lo reconocen como Señor, ¿no? Por ahí dice Santiago, ¿crees en Dios? Bueno, los demonios también creen y tiemblan, pero en realidad no se rinden delante de Él, ¿no? Entonces, le repito, los líderes atribuyen el poder de Jesús a Satanás, y entonces Jesús va a responderles, ¿no? A ver, ok, si yo he hecho demonios por Satanás o por Belcebú, es el nombre que utilizan en esta ocasión, ¿no se les hace un tanto absurdo? ¿No se les hace absurdo que si yo obro para Satanás, obre en contra de Satanás? Y entonces viene esta ilustración, esta analogía con una casa, ¿no? Donde dice, si una casa está dividida, pues esa casa no puede permanecer, ¿no? Y hay una situación más, ¿no? Si yo echo demonios por Belcebú, entonces sus hijos, ¿por quién echan demonios? Porque una práctica común en los sacerdotes judíos era precisamente el exorcismo, ¿no? Ok, si ustedes dicen que yo echo demonios por Belcebú, ¿por quién lo hacen sus hijos? Estos que constantemente están peleando para lograr liberar a las personas, y yo lo hago de una manera muy rápida. Muy bien, entonces si yo lo hago por Belcebú, ¿por medio de quién lo hacen sus hijos? ¿Qué podrían justificar ustedes para decir de sus hijos que ellos sí lo hacen por Dios y que yo no? Que yo lo hago por Satanás. Bueno, les digo que ellos mismos los condenarán a ustedes. Qué terrible es estar en los zapatos de los sacerdotes de este tiempo, porque la condena que vendrá para ellos será terrible, mi hermano, mi hermana. Hay muchos pasajes en la Escritura, lo vamos a ver aquí más adelante, donde la condenación que vendría para ellos sería terrible, ¿no? Creo yo que la más significativa es cuando están en el pretorio frente a Pilato, ¿no? Y los sacerdotes exigen a Pilato que le crucifiquen, crucifícale. Y Pilato dice, es que no hay culpa en este hombre. Y note usted las palabras de, si no me equivoco, es el sumo sacerdote el que habla. Mátalo, crucifícale, es lo mismo, crucifícale. Su sangre sea sobre nuestra cabeza y la de nuestros hijos. ¡Wow! ¡Wow! Pero no es la única. Esta que estamos viendo, ok, ustedes dicen que yo he hecho demonios por Belcebú, por Satanás. Si es así, entonces, ¿qué sucede con sus hijos? Bueno, ellos mismos los van a condenar por esto que acaban de decir. Pero, si yo he hecho demonios por Dios, entonces queda claro y es evidente que el reino de Dios ha llegado.
¿Y qué quiere decir Jesús con esto? Es evidente que el reino de Dios ha llegado, que aquí está el rey de ese reino. Jesús hace una declaración que él tiene poder sobre el príncipe de los demonios, y lo sabemos porque nos lo relata el evangelista cuando venció, por ejemplo, las tentaciones ahí en el desierto. En este tema, mi hermano, cuando hablamos de este tema, tú y yo tenemos que estar conscientes que es un tema en el cual no podemos ser indecisos o neutrales. Porque Jesús lo va a decir, ¿no? En este pasaje lo va a decir, el que no es conmigo contra mí es. Y muchas veces cometemos el error de querer meter medio pie en el cristianismo y medio pie no. O un pie completo en el cristianismo y un pie completo en el mundo. Y pensamos que se puede, pensamos que es llevadero. Pero es muy fácil y es muy sencillo, mi hermano. Quien no se decide completamente por Cristo está completamente contra Cristo. Es así de fácil y sencillo. De ahí que Jesús lo ilustra mucho en el corazón, ¿no? Nadie que tomando su mano, poniendo su mano en el arado, voltea atrás es digno de mí. ¿Por qué? Porque no puedes tener el corazón o los pies divididos. Y entonces Jesús va a ilustrar esto que le estoy diciendo, ¿no? Hay un joven que tiene un demonio, es liberado, ¿no? Sin embargo, no hay cambio en su vida, no se rinde ante el Espíritu Santo, no se rinde ante Dios. Y entonces llegan 7 demonios peores que el primero. Y si bien es cierto que este joven al principio sintió el alivio de haber sido liberado, pues obviamente termina en una condición mucho peor. ¿Por qué? Porque o se depende de Dios y se vive contra el enemigo, o se depende del enemigo y se vive contra Dios. O amas a Dios y aborreces las cosas del mundo, o amas las cosas del mundo y aborreces a Dios. No, mi hermano, es que yo he logrado vivir en el mundo y con prácticas del mundo y sin embargo yo sigo amando a Cristo. Mi hermano, eso es prácticamente imposible. Esta ilustración nos lleva apenas unos cuantos versículos, es una ilustración muy cortita, pero es una enseñanza muy profunda, con la cual tú y yo tenemos que ser confrontados todos los días en nuestras oraciones. Mi Dios, ¿en verdad estoy completamente por ti? Y si lo vemos, es una enseñanza escalofriante. Quisiéramos ver una gama de grises en esta enseñanza. Que hubiera una posibilidad donde esté tantito con Cristo y tantito con el mundo. No hay tal. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es así de fácil y sencillo. Hay una mujer presente ahí con esta enseñanza, ¿no? Después de este pasaje tan amargo de unos fariseos que declaran que Jesús echa demonios por Belcebú, Jesús da esta enseñanza, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es, etcétera. Y una mujer, pues quizá producto de la emoción, se entusiasma y expresa admiración por Jesús y por María, ¿no? Y ella dice, bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo, ¿no? Y ojo, porque en el entusiasmo muchas veces tú y yo podemos expresar cosas que son contrarias a Dios, porque en este caso vemos una mujer que está exaltando a Jesús y que está exaltando a María. Y la pregunta es, ¿qué mérito tiene María en toda esta situación, ¿no? En toda esta enseñanza que Jesús acaba de dar, bueno, ojo, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y todo pecado puede ser perdonado, pero jamás se va a perdonar la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque están blasfemando contra la persona de Dios. Bueno, ojo, porque
no puedes decir que sigues a Dios y que sigues al mundo, porque o estás con Dios o estás contra Dios. Y en toda esta enseñanza que acabamos de relatar, pues ¿qué lugar tiene María? Para esta mujer fue así como, wow, si esta sabiduría tiene este hombre, pues debe ser por su madre o qué sé yo, ¿no? Donde no hay referencia a José es que, como le habíamos dicho anteriormente, quizá ya José seguramente había fallecido, ¿no? Y ojo, este pasaje también nos tiene que dejar esta enseñanza, porque muchas veces tú y yo, en el calor de la emoción de las verdades bíblicas, de las verdades divinas, podemos llegar a expresar cosas que pueden ser inclusive hasta una herejía, ¿no? Sin embargo, también la respuesta de Jesús es hermosa, porque Jesús no critica a la mujer ni denigra a María, ¿no? Pero sí destaca una verdad. A ver, son más bienaventurados, son mayormente bendecidos o son doblemente bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y ojo, no estoy diciendo que María no tenga un valor, ¿no? Lo que estoy diciendo es que Jesús está estableciendo muy bien las jerarquías de acuerdo a la perspectiva de Dios. Y Dios, aunque es cierto que valora a las personas, lo que Dios valora sobre todo son los corazones. Entonces Dios no valora a un rey por el hecho de ser un rey, y no valora menos a un esclavo por el simple hecho de ser un esclavo. Lo que Dios pesa, lo dice mucho la Biblia, son los corazones. Entonces, no se trata de valorar a María por el simple hecho de ser la madre de Jesús, porque Jesús establece que hay algo que es todavía mayor, el escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Lo hace también con Juan el Bautista, ¿no? Donde Jesús establece, no hay profeta como Juan el Bautista. Sin embargo, aunque podríamos decir que Juan el Bautista es el mayor de los profetas, no le llega a los talones a todo aquel que oye la palabra y la obedece. Mi hermano, mi hermana, en el cristianismo no se trata de desempeñar un rol, se trata de rendir el corazón, de escuchar la palabra y obedecerla. Bueno, obviamente viene una demanda que la gente hace, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos gustaban de pedir señales. A ellos les gustaba mucho pedir señales. Y ojo, no es una práctica tan mala. Muchas veces pensamos que el pedir una señal está mal porque estamos dudando de Dios. No, una práctica muy común en los judíos es el pedir señales, no porque dudaran de Dios y de su deidad, sino porque más bien dudaban de sus capacidades, las capacidades de ellos como personas, ¿no? Y lo vemos en Gedeón, donde Dios le dice, tú vas a liberar al pueblo, y Gedeón inmediatamente piensa en su capacidad, pero como yo soy el más chico de mi familia y mi familia es de las más insignificantes de la región, no venimos de linaje real o cosa por el estilo, ¿no? Y entonces en Gedeón hay una duda, ¿en verdad yo podré liberar al pueblo? Me queda claro que Dios puede, pero será a través de mí. Y es así que Gedeón empieza a pedir señales. Lo mismo va a pasar con Moisés. Oye, tú me envías ante Faraón a avisarle que deje ir al pueblo. ¿Cómo me va a creer a mí, un israelita de nacimiento y egipcio prófugo de la casa de Faraón, ¿no? Pero ese no es el problema. Me estás enviando también con los ancianos de Israel y ellos van a decir, ¿y este quién es? ¿Cómo voy a tener yo un respaldo? Y entonces Dios le permite a Moisés tener señales, ¿no? La señal de la vara, la señal de la mano. Vas a meter tu mano
en tu ropaje, la vas a sacar y tendrás lepra, la vas a volver a meter, la vas a sacar y estarás sano. Y ante Faraón tirarás tu bastón y se convertirá en serpiente, ¿no? Con Gedeón, pues es este famoso pasaje del vellón de lana, ¿no? Donde lo vas a dejar, va a caer el rocío y todo estará húmedo menos el vellón que estará completamente seco. Y todavía Gedeón se da el lujo de pedir otra señal y Dios le dice, ok, vamos a hacer lo contrario. Vuelves a poner el vellón, caerá el rocío y ahora todo estará seco y el vellón será el único que esté húmedo, ¿no? El problema no era pedir las señales en ese sentido cuando de repente era la persona que dudaba de su propia capacidad. El problema es cuando se duda de Dios. Y sí, muchos dudaban de Dios y le retaban a través de señales. Y en este caso vemos a unos líderes que dudan de Jesús y por lo tanto le están retando con señales, ¿no? Y le piden una señal del cielo. ¿Por qué le piden una señal del cielo? Uno diría, pero ¿por qué pidieron señales los fariseos si Jesús había sanado, había liberado, etcétera, ¿no? Sí, pero se podría prestar a que quizá fue una casualidad, ¿no? Quizá fue una casualidad que la persona se haya liberado. En realidad algo pudo haber pasado y coincidió que Jesús había dado una orden y pues se liberó, ¿no? Quizá alimentó a 5,000, pero por ahí quizá llevaría alimento escondido, qué sé yo, ¿no? Pero si le pedimos que algo suceda en el cielo, yo no sé qué esperaba, ¿no? Que la luna bailara o las estrellas danzaran, o no sé, que se volviera de noche en pleno día. No lo sé, la verdad no lo sé. Pero ellos pedían esta señal del cielo porque ahí estaban seguros de que no lo podría hacer. Y entonces Jesús les ofrece una señal en la tierra, ¿no? No que les va a hacer una señal en ese momento, pero les dice, a ver, ustedes no tendrán señal más que la de Jonás el profeta. Van a tener una señal que va a ser similar a lo que le va a pasar, a lo que le pasó, a Jonás el profeta. Y si alguien sabía de la historia de Jonás, pues eran obviamente los escribas, ¿no? Los fariseos, los maestros de la ley. ¿Cuál es esta señal de Jonás el profeta? Bueno, es un judío. La enseñanza, nos dice que así como pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así será necesario que el Hijo del Hombre pase 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, ¿no? Y muchas veces nos vamos con esta idea y decimos, sí, efectivamente Jesús es crucificado y está en el sepulcro por estos 3 días, ¿no? Y resucita. Y ahí está la señal que demandaban. Y es cierto, a eso se refiere Jesús, pero va más allá. Jesús está empleando este pasaje porque hay también puntos que son significativos para los fariseos, ¿no? Porque Jesús les está refiriendo a este judío que se opone al arrepentimiento de los ninivitas. Entonces prácticamente Jesús les está diciendo a los mismos fariseos, ustedes son como Jonás, que pareciera les molesta el arrepentimiento de los demás. Critican a Juan el Bautista porque se iban a bautizar con él. Y la gente se iba a bautizar con él, ¿por qué? Pues porque quería arrepentirse, y eso a ustedes les molesta. De Juan el Bautista dicen que estaba loco porque ni comía ni bebía. Yo que como y bebo, discúlpenme usted, de tragón y de borracho no me bajan. No lo dice así, pero casi en nuestras palabras, ¿no? Y entonces, si se obra una situación como una liberación, dicen que es por Belcebú, ¿no? Y se parecen a Jonás, aquel judío que es enviado a Nínive para predicar a los ninivitas, a los asirios, que se arrepientan, y él no quiere que esa gente se arrepienta. Y también se parecen a Jonás en cuanto que están ante un mensaje donde el juicio será inminente. Dios había determinado que iba a perdonar a los ninivitas, y Jonás no quiere.
Y los fariseos en este momento delante de Jesús se están enfrentando ante un juicio que será inminente, que sí o sí va a suceder. Y entonces les recuerda también la hazaña de la reina de Saba, o de Seba, dicen algunas versiones, ¿no? Que escucha de la fama de Salomón y ella está dispuesta a viajar desde muy lejos y entendamos que un viaje tan extenso pues es un viaje costoso, es un viaje caro, ¿no? Sin embargo, esta reina no duda en estimar costos y realiza el viaje, dice la palabra, para constatar todo lo que oyó de Salomón. Y ella lo declara: ahora creo todo lo que había yo escuchado de Salomón, de ti, de Salomón, ¿no? Y Jesús le dice: tanto los ninivitas como esta reina, ambos gentiles, por cierto, creyeron todo lo que les fue comunicado. Los ninivitas se arrepintieron. La reina estuvo dispuesta hasta a viajar. Y el rey, Jesucristo, el rey prometido, estaba entre ellos y no le creían. Por eso Jesús les dice: en el juicio, ustedes serán acusados por esos ninivitas y esa reina gentil. ¡Wow! Como dicen, sopas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos la condena de los judíos exorcistas, perdón. Ok, si yo echo demonios por Belcebú, entonces sus hijos, ¿por quién echan demonios? ¿También es por Belcebú? Bueno, pues les digo que ellos mismos los van a condenar a ustedes. Y por parecerse a Jonás, que les incomoda el arrepentimiento de los gentiles, los mismos ninivitas que mostraron arrepentimiento los van a juzgar a ustedes. Y como aquella reina que estuvo dispuesta a realizar un viaje costoso para constatar lo que había escuchado y creyó, vendrá a ustedes a juzgarles, a condenarles. Y entonces Jesús habla acerca de el ojo como la lámpara, ¿no? Y prácticamente esta lección, ¿no? El ojo que es la lámpara del cuerpo, y si ese ojo no funciona, no hay luz, les está diciendo: ustedes piensan que son luz, con toda su religiosidad y su sabiduría piensan que son luz, pero en realidad están oscuros. Y la realidad, mi hermano, mi hermana, es que muchos actualmente no pueden ver la luz del Evangelio por la oscuridad que reina en su alma. Es una situación que lamentablemente no ha cambiado. Por eso es que tiene mucha enseñanza este pasaje. Entonces los fariseos, los escribas, que tenían la responsabilidad, ellos velaban por la vida espiritual del pueblo, ¿no? La instrucción en la sinagoga, ¿no? La práctica en el templo, etc. El problema es que muchos de ellos amaron más su puesto que su responsabilidad, a tal grado que pues no les cuesta nada rechazar a Jesús. Entonces, en esta situación hay un fariseo que se enoja, se ofende y rechaza a Jesús. ¿Por qué? Porque ni él ni sus discípulos se lavan las manos como normalmente se lavan los judíos, que no es parte de la ley mosaica, ¿eh? Esto ya más bien fue una instrucción rabínica. Es cierto, en la ley mosaica hay leyes de higiene, ¿no? Y leyes de purificación. Pero este asunto del lavamiento de manos, y lo vemos si no me equivoco, es Mateo 7, este famoso lavamiento de jarros y de vasos, que se volvió toda una ceremonia, ya fue más bien un asunto agregado de los propios fariseos, quienes llegaban a afirmar que si una persona no se lavaba las manos antes de tomar los alimentos, un demonio se sentaba en esas manos no lavadas, a ese grado, ¿no? Eso no lo dice Moisés en la ley, fue un agregado de ellos. Y entonces Jesús los confronta con una de las confrontaciones más severas, porque los llama sepulcros blanqueados. La ley establecía que todo aquel que tocaba a un muerto, un cadáver, o el lugar donde yacía un cadáver, es decir, un sepulcro,
se consideraba inmundo, quedaba contaminado y era inmundo, ¿no? Y tenía que ofrecer sacrificio, irse a lavar, etcétera, y esperar unos días hasta que desapareciera esa inmundicia. De ahí que muchos judíos, en especial los fariseos, los escribas, para no faltar a sus funciones religiosas, pues no querían permanecer inmundos y evitaban tocar todo tipo de cadáver, etcétera, ¿no? Y entonces lo que hacían es que pintaban con cal aquellas paredes que eran sepulcros, porque si muchas veces no se daban cuenta, se recargaban en una pared y se daban cuenta que era un sepulcro, ¿no? Y entonces una manera de localizar qué pared, qué piedra era un sepulcro es que se pintaba con cal, y obviamente el sepulcro quedaba blanqueado. Y Jesús los compara a esos sepulcros. Ustedes son como esos sepulcros que ustedes mismos pintan para no contaminarse. Blancos por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Es muy severa la respuesta de Jesús, pero es muy directa y es muy real, es muy cierta. Y a los escribas, aquellos que se encargaban de copiar la ley, que habían hecho todo un ritual para copiar la ley, les culpó de agregar estas tradiciones a la ley mosaica, haciendo de la vida religiosa una vida pesada. Y les dice, ponen cargas que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Y el problema es que con sus interpretaciones, ustedes que se piensan entender la ley, en realidad ocultan el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque se fijan más en el lavamiento, se fijan más en el sábado, se fijan más en estas cosas que en el Señor del sábado, que en aquel que purifica todo. No, vaya que si no es interesante la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues estamos cerrando ya prácticamente aquí la clase. Y bueno, tendríamos que hacer este repaso del libro. Hasta aquí, hasta este punto, estamos en el capítulo 11. Lucas nos ha llevado por el anuncio, el advenimiento, la infancia, la preparación de Jesús, su bautismo, nos presentó la genealogía, la tentación en el desierto y obviamente el ministerio alrededor del lago de Galilea y últimamente pues la llegada a Judea, ¿no? Hemos visto las señales, hemos reflexionado acerca de las enseñanzas, ambas autentican a Jesús como el Mesías. Observamos el amor y la compasión de Jesús por los que padecían enfermedad, por los que eran oprimidos por demonios, por aquellos que tenían hambre, etcétera, ¿no? Vemos cómo Jesús se mueve por compasión y también conocimos a personas alrededor de Jesús, a sus discípulos, ¿no? A sus familiares. Juan el Bautista, recordemos que es su primo. Pensemos en sus detractores, ¿no? Personas que aún con sus virtudes y sus defectos nos dejan muchas enseñanzas, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue será estudiar la segunda parte de nuestro curso, donde veremos ya a fondo los sermones, vendrán las parábolas más significativas, sobre todo estas que hablarán del reino. Veremos el ministerio de Jesús ya camino a Jerusalén, ¿no? La llegada a Jerusalén y sobre todo pues la última semana de vida que cuenta a partir de la famosa entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? Hasta la muerte en la cruz, la resurrección en el sepulcro y la ascensión. Lucas cierra, es el único de los evangelistas que narra la ascensión de Jesús, tema que tomará en su libro de los Hechos, ¿no? Bueno, mi hermano, mi hermana, para terminar, unas preguntas para reflexionar. Hemos estudiado la primera parte del Evangelio de Lucas. ¿Usted tiene la certeza completa de que Jesús tiene poder y dominio sobre Satanás y sus demonios? Yo sé que muchos de nosotros sabemos que Jesús no libera, no sana, no provee, no guía por Belcebú o por Satanás, lo sabemos.
Pero estamos conscientes de que Jesús tiene poder y dominio sobre Satanás, que le venció desde la tentación en el desierto. ¿Y por qué lo pregunto? Porque muchas veces lo decimos, pero resulta que un amigo con el cual pude trabajar un tiempo en su iglesia, pastor, lo decía de esta manera, ¿no? Venimos en la calle, acabamos de salir del culto, venimos en la calle y de repente viene el brujo del pueblo, ¿no? Y hasta nos bajamos de la banqueta y nos atravesamos porque hay nanita, es el brujo del pueblo, ¿no? Y lo decía así este amigo, ¿no? ¿Y por qué le tienes miedo? Si tú representas a Dios. Y lo he dicho mucho, ¿no? A mí en lo personal no me gustan las películas de terror. Y no me malinterpreten, no quiero hablar de mí. El objetivo de la clase no es hablar de mí, ¿no? Pero a mí no me gusta mucho ver las películas de terror. Y una de las razones es porque siempre hacen ver a los demonios, a Satanás, como muy poderosos. Y Dios, pues, queda en un papel absurdo, ¿no? Aparte de que yo no hallo edificación en estar viendo sangre y gritos y dolor, ¿no? Pero lo que más me molesta y me incomoda es esta parte, ¿no? Donde hay un sacerdote con un crucifijo temblando, ¿no? Y discúlpeme la expresión, pero es un pelele cualquiera. Y no lo digo porque sea un sacerdote católico y ataco a los católicos. No, por favor, entiéndame el comentario, ¿no? Pero lo hacen ver como un pelele tonto, donde hasta con la misma cruz es asesinado, ¿no? Como si Dios no le pudiera proteger. Yo le invito a que vea tan solo el prefacio de Job, donde Dios está en su trono y se presenta a Satanás. Y vea usted el diálogo de Dios con Satanás. Y usted verá quién tiene pleno dominio. Entonces vale la pena hacernos esta pregunta. ¿En verdad tenemos la certeza del poder de Jesús completo y total sobre Satanás y sus demonios? O quizá pensamos que en verdad son muy poderosos, ¿no? ¿Considera necesaria alguna señal de parte de Dios para fortalecer su fe? ¿Necesita usted de alguna señal del cielo o de alguna señal para tomar alguna decisión de fe en su vida? Y en su vida cristiana, ¿hay algún área que usted está desarrollando que quizá se está desarrollando en la religiosidad o en el ritualismo? Quizá yo participo de un ministerio, pero estoy descubriendo que lo hago más por la costumbre, por la religiosidad, por el qué dirán, que realmente por buscar a Jesús, por buscar a Dios. Me atrevo a decir que a todos nos pasa, mi hermano, mi hermana, si de repente usted descubre que sí, no se sienta mal. Es común que nos pase a todos. No pasa nada. Lo importante es rendirlo a Dios y decir, Padre, yo no quiero hacer esto por religiosidad, lo quiero hacer simplemente porque te amo, ¿no? Pero bueno, le quiero dejar estas preguntas de reflexión. Bueno, mi hermano, mi hermana, yo le quiero dar muchas gracias por acompañarme en esta primera parte del curso del Evangelio de Lucas. Y bueno, si Dios lo permite, nos veremos próximamente para las 12 sesiones de lo que será la segunda parte del Evangelio de Lucas. Haré una oración y con esto concluiremos esta 12ª sesión. Bendito Dios Padre, cuántas gracias te damos por la bendición y el gozo, mi Dios, de abrir tu palabra y de recorrer, Padre, las páginas de este Evangelio hermoso, en el cual te conocemos mejor a ti, Padre, conocemos mejor la obra de tu Hijo, mi Dios, su ministerio, su personalidad, pero sobre todo lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a responder conforme tus propósitos, Padre, Señor, y que todo lo que hagamos, lo hagamos en fe, por la fe de aquel que dio su vida por nosotros. Te damos muchas gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga.